Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Laura Gutiérrez. En este momento soy fellow del máster de enfermería en hemodinámica. Llevo 6 años de experiencia en la clínica Cardiovida en Medellín y hoy vengo como a continuar con esta línea que hemos hablado en el transcurso de esta mañana del rol, en este caso del personal de enfermería que hemos de cumplir dentro de la sala, ¿cierto? Como decía Alexander, somos un todo, no somos solo una sala de hemodinámica, no somos solo una hospitalización, no somos solo una UCI, no somos solo un servicio de urgencias. El equipo humano que hace parte de cada uno de estos servicios de cualquier institución es el motor del cuidado del paciente. No podemos brindar un cuidado sin un médico, sin un tecnólogo, sin un auxiliar, sin un personal de farmacia, sin un personal de oficios generales. Entonces hoy vengo a resaltar un poquito el rol de enfermería, pero obviamente vamos a tocar varios otros roles que tenemos dentro de las salas de hemodinámica. Entonces, ¿por qué hablar de cardiopatías congénitas? Entonces, estos son algunos datos que nos arroja el Ministerio de Salud y la Organización Mundial para la Salud. Más de 135 millones de niños nacen cada año en todo el mundo y alrededor de 4 millones morirán durante ese primer año de vida. De esos 4 millones que mueren en ese primer año de vida por cardiopatías congénitas, 1.3 millones de casos serán de muertes al año. Entonces miren que las cardiopatías congénitas se comienzan a posicionar en un problema de salud pública y aumentar los costos por la atención de estos pacientes que si bien no van a tener una curación de su condición patológica, sí van a requerir un montón de tratamientos paliativos a lo largo de toda su vida, que dependiendo de esa cardiopatía que tengan estos pacientes van a terminar influyendo en esa calidad de vida, tanto del menor como de su círculo familiar. Entonces de ahí la importancia de entender la atención del paciente con cardiopatías congénitas y nuestro rol en su atención diaria. Pero entonces vamos a posicionarnos un poquito más de historia, ¿cierto? Entonces tenemos que en 1929 fue el primer cateterismo, lo hizo un residente, oigan pues, de urología. Él dijo, me voy a meter una sonda vesical por la mano y yo sé que puedo llegar hasta el corazón. Entonces él le dijo a una enfermera, que es lo único que encuentro pues acá en la historia de la hemodinámica, se llamaba Gerda Diens, y le dijo, vení, ayúdame a hacerme una disección aquí en la mano, me voy a pasar la sonda y salgamos corriendo, y lo más probable es que un tecnólogo de rayos X le ayudó a hacer la fluoroscopia. Hizo la fluoroscopia y eso demostró que a través pues, de la circulación podíamos llegar hasta el corazón. Eso le acarreó a este residente el despido de su residencia, pero más adelante se convirtió casi que en el padre pues, de la hemodinamia. En 1947 se desarrolló el primer cateterismo retrógrado por error. Este médico, el doctor Zimmerman, en Estados Unidos, estaba intentando hacer una tomografía guiada para un paciente casualmente pediátrico. Entonces, por error, ingresó pues hasta el ventrículo izquierdo y descubrió que podía pasar del lado derecho al lado izquierdo del corazón, utilizando pues las técnicas que hoy en día es las que utilizamos. En 1953, la técnica de Schlendinger, que es la que tenemos actualmente para canular cada uno de los accesos vasculares. En 1958, en Cleveland, Estados Unidos, se realiza también accidentalmente la primera inyección de arterias coronarias. Estaban intentando ver cómo era la anatomía del arco aórtico también de un paciente pediátrico y por error inyectó medio de contraste, dibujó la trayectoria de las coronarias y pues ya alrededor de eso también se desarrollaron un montón de catéteres. El doctor William Raskin, de ahí viene la atrioseptostomía o el Raskin balón, que es la que hoy en día realizamos a muchos de los pacientes pediátricos o incluso adultos, se realizó en 1966 como un tratamiento paliativo para los pacientes con transposición de grandes arterias. Después de eso han venido muchos avances, no solo a nivel de cardiopatías congénitas, sino pues también en electrofisiología, en periférico, en coronarios adultos, pero obviamente me enfoqué en cardiopatías congénitas. Entonces en 1982 ya se desarrolla la primera técnica de valvuloplastia pulmonar, que hoy en día ya tenemos el tratamiento, por ejemplo, con Melody. En 1983 el primer cierre de foramen oval. Y en 1990 se realiza la primera angioplastia y posterior implante de un stent en una coartación de aorta.
Entonces miren que los avances tecnológicos en salas de hemodinámica, como a nivel de todos los otros servicios que tenemos en nuestras instituciones, viene con un ritmo muy acelerado. En menos de 100 años hemos visto un montón de desarrollos tecnológicos instrumentales en la atención del paciente. Nada más ahorita veamos la presentación de el angiógrafo con las múltiples funciones que vamos a tener. Entonces miren que la tecnología viene súper acelerada. Entonces nosotros constantemente tenemos que estar actualizándonos, capacitándonos, entrenándonos, y qué manuales o qué documentación contamos. Entonces, desde Estados Unidos hay unos roles y responsabilidades en los equipos que participamos en salas de hemodinámica. En Europa existe la Sociedad Española, por ejemplo, de Enfermería, que habla sobre el perfil del profesional en hemodinámica y cardiología intervencionista. Y hace poco, desde la creación del manual de SOLASI, en cuanto a los manuales de procedimientos de hemodinámica y cardiología intervencionista. Entonces, cuando vamos a cada uno de estos documentos, hablan muy a grosso modo de cuál es el rol, que de cuidado, que de atención, que monitoría, pero el detalle del rol del profesional de enfermería en atención al paciente pediátrico, ¿cómo lo aprendemos en realidad? En el voz a voz, en el entrenamiento, en que, hoy vamos a hacer una técnica nueva que vieron en un congreso, vamos a replicarla en nuestra institución. Entonces, ¿uno qué hace? Estas charlas, esa es una invitación, pues todas estas charlas, estos eventos, es para conectar personas. Entonces, la invitación no es solo a venir a escucharnos hablar, sino vos dónde trabajas, vos qué haces, cómo hacen esto en tu clínica, optimizar también los procedimientos en nuestras instituciones, es generar lazos de apoyo, que hoy vamos a hacer la primera Melody en mi institución, en tu clínica ya la hicieron, sí, lo hicimos de esta y esta manera, y es apoyarnos en nuestros colegas, ¿cierto? No creer que nuestro conocimiento o nuestra experiencia es único, hay que compartirlo, y más que estamos en constante innovación. Y ese también es el éxito de la atención al paciente. También obviamente hay que tener una formación mínima o teórica para atender a los pacientes con cardiopatías, entonces anatomía, electrofisiología, fisiología, saber cómo es la distribución de las salas de hemodinámica porque estamos trabajando con radiación ionizante, aprender a visualizar o incluso realizar los accesos vasculares es súper importante porque obviamente los French que vamos a utilizar para niños que están recién nacidos no va a ser lo mismo que de un adulto, entonces vamos a tener que, por ejemplo, hacer disecciones vasculares para poder ingresar a una yugular externa o para ingresar a una femoral, entonces vamos a tener que realizar, por ejemplo, procedimientos híbridos. Conocer de dilución de medicamentos porque no es lo mismo una persona que pese 60 kilos a un neonato que me pesa 1 kilo. Entonces haga la dilución de la dilución de la dilución de la dilución del medicamento para poderle administrar un medicamento seguro al paciente. Y obviamente pues todo lo que implica el cuidado pues desde la academia. Las instituciones también nos brindan al personal que contratan o que vamos a empezar a trabajar en salas de hemodinámica un perfil, crean unos perfiles que son en realidad unas aptitudes o unas actitudes que deben de ser características. Yo quiero resaltar algunas de las que creo que son importantes para trabajar en salas de hemodinámica, pero yo sé que si les pregunto a cada uno de ustedes me puede decir otra cualidad que crea necesaria para trabajar. ¿Y qué buscan estas instituciones? Crear un perfil profesional que se adapte a esos cambios diarios que vienen en las salas de hemodinámica y empezar a tener habilidades. Pues así como anécdota, yo entré a una sala de hemodinámica, me dijeron, la vamos a entrenar en hemodinámica, yo llevaba 5 meses de graduada, yo ni sabía que era un angiógrafo, yo no sabía que era un cateterismo, que a los niños le hacen cateterismo, ni idea, no sabía absolutamente nada. Había visto solamente un cateterismo en mi pregrado, justamente, gracias al colegio, en un congreso. Y yo hacen esas cosas como todas raras. Entonces imagínense una inexperta entrando a un servicio y hoy en día estar aquí parada hablándoles a ustedes, eso indica que la constancia, el trabajo, la disciplina, el colegaje, nos permite empoderarnos de lo que estamos haciendo en el día a día. Entonces, esas son algunas de las características que creo que debe tener el personal, pero obviamente podemos incluir muchas más, y es paciencia. Nuestros procedimientos, y sobre todo los de niños, inician a las 7 de la mañana, pero pueden acabar a las 7 de la noche, pueden acabar al mediodía y hay que reintervenir el niño a las 4 de la tarde, puede ser un procedimiento demasiado complejo, muy agobiante, muy estresante, que hay que tener paciencia.
hay que esperar, estamos atendiendo a una persona que apenas está comenzando su vida, ¿cierto? A una familia afuera que está angustiada porque no sabe qué está pasando adentro, que al igual que yo cuando entré a una sala hemodinámica no sabe qué es eso, que piensan que están jugando con él porque esos equipos son súper raros. Entonces es tener paciencia de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Hay que tener una comunicación asertiva porque muchas veces los procedimientos que realizamos en salas de hemodinámica no tenemos que esperar a que hagan una orden en el computador. Entonces, hay que administrar, está hipotenso, va a ponerle líquidos. El niño está maluco, voy a administrarle, a subirle pues a la nitroglicerina, cualquier medicamento, cualquier vasodilatador que haya en sala, voy a empezar a hacer estas cosas o esta otra. Vení, traer la transfusión, llama al laboratorio. O sea, son órdenes que son muy verbales, pero que tienen que ser muy puntuales para la buena atención del paciente. Obviamente el trabajo en equipo es fundamental, porque como decíamos y como veníamos hablando desde el principio, trabajar en equipo implica trabajar con tecnólogos, enfermeros, médicos, personal de farmacia, incluso casas comerciales que están dentro de la sala, ¿cierto? Hay que tener empatía, lo que les mencionaba ahorita con la paciencia, tener dolor por el otro, qué situación está pasando este paciente. Hay que tener una destreza manual porque muchas veces somos instrumentistas en las salas de hemodinámica. Vení, ayúdame a tener esta guía, vamos a inflar el balón, vamos a subir tal estén, no puedo posicionar tal coil. Y obviamente una adaptación al cambio. Como les mencionaba al principio, las salas de hemodinámica están en constante innovación. Lo que hoy yo les estoy contando o lo que hoy estamos aprendiendo en esta charla, probablemente dentro de un mes, 2 meses ya hayan nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajo y tenemos que estar abiertos a ese constante cambio. ¿Para qué? Pues para un todo, ¿cierto? Para entender el entorno del paciente, para entender la familia y al final brindar un cuidado del paciente. Entonces, yo quiero hablarles ya es un poquito de nuestra experiencia a nivel institucional, que yo creo que mucho de lo que yo les voy a decir es lo que ustedes hacen en el día a día, o que de pronto si no lo hacen, porque no es común atender en las salas de hemodinámica pacientes con cardiopatías congénitas. Nosotros somos un centro, digamos, pionero en cateterismos pediátricos. Entonces voy a contarles un poquito de lo que nosotros hacemos, que puede que ustedes lo hagan con adultos, pero acá lo estamos hablando solo de cardiopatías congénitas. Entonces, antes del procedimiento, nosotros tenemos múltiples maneras de que el niño llegue a nuestra institución, sea por una urgencia, sea por una orden expedida por la EPS, o sea simplemente porque lo comentaron de otra institución y lo vamos a ingresar a la de nosotros. Desde hemodinámica hacemos como un ingreso del paciente y hacemos un precateterismo. En ese precateterismo participa el médico, pues el hemodinamista pediátrico, se sienta con los papás, le explica, vamos a hacer esto, ellos les ponen videos, les ponen dibujos, que hemos hecho en conjunto con ellos para que sea más fácil para los padres entender a qué van a someter a ese menor que acaba de nacer y que ya tiene que estar en una institución. Ellos tienen muchos ejemplos de dispositivos, pues como por ejemplo Amplat, Ser Melodies, como prototipos que también le permiten a los padres entender qué es lo que les están poniendo a los pacientes. Tenemos una clínica de ventrículo único para los pacientes y la familia y brindarles pues un acompañamiento que es liderado por una enfermera y les brinda como ese acercamiento a los pacientes y a las familias, sobre todo a los padres, sobre ese proceso que se van a empezar a enfrentar a lo largo del tiempo. Resolvemos todas esas preguntas, hay una línea directa WhatsApp y un teléfono directo en nuestro servicio. Entonces al niño el pediatra le dijo, lo vamos a programar tentativamente para el 25 de noviembre. Entonces la mamá del 25 de noviembre, de hoy al 25 de noviembre, le generaron todas las dudas del mundo porque se metió a YouTube, porque la vecina le dijo, ¿y qué le van a hacer a tu hijo? Entonces las dudas que no pudo resolver dentro de esa consulta preprocedimiento con el médico, ¿quién es en la línea directa? Nosotros, enfermería. Entonces la mamá llama llorando, angustiada, luego llama a la tía, luego llama a la abuela. ¿Y quién responde esas preguntas? Nosotros. ¿Quién le da esa tranquilidad al paciente y a la, pues más que al paciente, a la familia? Cuando yo hablo del paciente me refiero a la familia porque es un menor, ¿cierto? Entonces somos nosotros, entonces somos ese puente con el paciente. Tenemos también una red de voluntarias que alivianan esa situación de dolor que también tienen los niños, entonces les ayudan pues como con todos los jueguitos, a entretenerlos mientras les hacen los exámenes, mientras les hacen los procedimientos precateterismo y obviamente una consulta preanestésica. Ya luego se llama al paciente, se le da las indicaciones finales a la madre, dele la leche solamente 4 horas antes del procedimiento, tráigalo a tal hora, venga así, venga así y venga para el procedimiento. Antes de ingresar, hacemos una súper buena anamnesis de estos niños
verificamos que sí estén cumpliendo con su esquema de vacunación. Mamá, ¿por qué no lo has vacunado? ¿Qué pasó? ¿Has tenido gripa? Entonces no se puede programar, hay que remitirlo entonces a su centro de salud para que terminen de completar el esquema de vacunación. Le hicieron todos los exámenes o requiere exámenes adicionales, hay que premedicarlo para la anestesia, hay que premedicarlo para ayudarle a ese riñón que va a ser sometido a un montón de contraste. Entonces hay que hospitalizarlo antes para poderle hacer esa protección renal. El niño es alérgico, entonces hay que premedicarlo porque vamos a inyectarle medio de contraste para que no haga un rash. Entonces en eso, antes de ingresar a sala, hacemos un montón de checklists que se vuelve como nuestro día a día y que en realidad es la seguridad del paciente lo que estamos haciendo en ese momento antes de ingresarlo a sala. Y antes de ingresarlo a sala, el paciente debemos de revisar un montón de insumos, un montón de equipos biomédicos, como por ejemplo el angiógrafo. Está bien, nosotros contamos también con la fortuna de tener un tecnólogo que está pendiente que del catéter, que de la proyección, que por dónde va a entrar el doctor. Pero tener un partner que me diga, ve, él pudo haber ido por el catéter, el tecnólogo, pero ve, vos le quitaste el flat, el niño pesa tanto, para que le quitemos el flat que no le dé tanta radiación. O qué proyecciones vamos a usar, vamos a usar una 3D, entonces ve, no podemos tener acá el biplanar, vamos a estar en la sala biplanar o en otra sala, entonces vamos a empezar también a ayudar a esa seguridad del paciente. Que vamos a hacer pruebas con óxido nítrico, entonces llamar a terapia respiratoria para que nos traiga el óxido nítrico. Que vamos a hacer oximetrías porque como estos niños tienen comunicaciones auriculares, ventriculares, ductos y tienen una anatomía completamente diferente a la de un adulto sano, entonces no podemos hacerle un cateterismo derecho por termodilución, sino por método de Fick. Entonces hay que tomar presiones y hay que tomar muestras, entonces las vamos a procesar, hay que ir por el equipo. Aunque los niños en las complicaciones dentro de salas de hemodinámica no hacen actividades eléctricas que requieran descarga, pues hay que estar pendiente del desfibrilador, no lo vamos a descargar con unas paletas a un niño que me pesa 5 kilos, entonces hay que retirar las paletas de adulto y poner las pediátricas. Miren que son pequeños detalles que al momento de la complicación, si alguien como nosotros de enfermería o auxiliares de enfermería no está pendiente de esos pequeños detalles, ¿quién va a sufrir? El paciente. Ir por el monitor de BIS o por el de NIRS para evaluar la sedación, la perfusión cerebral, verificar que el eje fleostático, que eso sí es crucial para un cateterismo pediátrico, esté nivelado para el paciente neonato o pediátrico o infante, hay que hacerlo, porque esos valores van a depender de si el niño lo van a entrar o no después a una cirugía, por ejemplo. Proteger el calor del paciente dentro de la sala, entonces la manta térmica son niños que se van a enfriar súper rápido en procedimientos súper largos, entonces esos pequeños detalles, ¿quién los valida? Nosotros. En la sala hay diferentes roles de enfermería, entonces está el enfermero que está en el polígrafo, como les mencionaba, entonces están pendientes de las curvas, de tomar esos datos, de procesar las oximetrías, está pendiente de la vía aérea de los pacientes cardiópatas es súper volátil. Entonces, en cualquier momento no se puede entubar, vía aérea difícil, es un niño que ha sido sometido a múltiples cirugías, que Glenn, que Fontan, que Norwood, que Vental, que yo no sé qué. Entonces, un niño que también ha sido sometido a mucho estrés previo a cualquier tipo de procedimiento. Entonces, permitir también que la familia ingrese a la sala de hemodinámica mientras les están dando la anestesia, eso les da livianamiento al niño, al menor, a la familia incluso. Hay que calentar también los líquidos que se le están brindando al menor para evitar esa pérdida de temperatura que les mencionaba al principio. Aunque los protectores gonadales que tenemos en el mercado, la mayoría son para adultos, hay que adaptar lo que tenemos en la sala para evitar una radiación a un menor que esta no va a ser la primera vez que va a entrar a una sala de hemodinámica. Es un menor que va a tener muchos reingresos de salas de hemodinámica, entonces ¿cuántas veces lo vamos a irradiar completamente teniendo estos elementos que a veces los dejamos solamente para habilitación? Están en el cajón, ah sí jefe, allá hay 4, pero ¿cuándo sacamos esos elementos de protección, cierto? Estar pendiente de la vía aérea, como les mencionaba, y elevar las extremidades, porque muchas veces cuando elevamos esas extremidades del menor vamos a permitir ver un poco más la visual cardíaca. Hay que proteger
en esa elevación de las extremidades, que no vayamos a tener una hiperextensión que termine lastimando el manguito rotador del paciente y que no vaya a quedar tampoco con lesiones por dependencia en esos procedimientos que son tan largos. Vamos a hacer la asepsia, la preparación quirúrgica, vamos a instrumentar, como les mencionaba, en los procedimientos, a los médicos o los diferentes tipos de necesidades que tengamos dentro de la sala. Estas son las medidas que tomamos dentro del cateterismo, como les decía, por método de FIC. Entonces vamos a tomar presiones de las cavidades cardíacas y sus oximetrías. En caso pues de tener una pericardiocentesis, saber dónde está el equipo de paracardiocentesis, prepararme rápidamente para hacer el lavado y posterior pueden ingresar a hacer la punción. Si el paciente, como les mencionaba, no hace generalmente bloqueos, pero si lo presenta, tener a la mano los parches transcutáneos pediátricos o simplemente tener los introductores de marcapasos transitorios para poderlos implantar oportunamente. Estar pendiente no solo de tomar unas medidas porque el médico me las está dictando, sí, la presión de la PVC 15 la apunté, la presión de la aorta 120, 50 y la de la descendente 130, 50, pero ¿eso qué significa? Si entonces entre un paciente que tiene una coartación, entonces esos valores me van a permitir saber cuál es el gradiente pico de la aorta ascendente y descendente y si el paciente o no le vamos a poder poner el stent o hacerle una angioplastia en esa coartación. Entonces no es solamente repetir rutinariamente las actividades que hacemos, sino entender por qué las estamos haciendo. Y pues en definitiva, se pasaron varias. En definitiva, en salas de hemodinámica hacemos procedimientos muy complejos, ¿cierto? Necesitamos a veces segundos o terceros operadores, hacemos procedimientos híbridos en salas de hemodinámica y ¿quién va a brindar ese buen cuidado? Pues nosotros, ¿cierto? Realizamos, por ejemplo, la primera cirugía de un bebé en la placenta, para poderle permitir tener un cuidado paliativo posterior pues a su nacimiento, cierres de ductus, coartaciones, procedimientos híbridos, implantaciones de stent en procedimientos de cirugía. Entonces son procedimientos demasiado complejos que requieren un cuidado muy delicado por parte del personal de enfermería. También tenemos el rol de enfermería ecocardiografista o sonografista, son enfermeras entrenadas específicamente para entrar a estos procedimientos o en consulta externa revisar a los pacientes. Vamos a hacer un cierre de una CIA, un cierre de un CIB, todavía hay gradiente, hay que posicionar mejor ese Amplatzer. Entonces, ¿quién es la que guía eso? Enfermería. En nuestra institución es enfermería. ¿Y quién se ha ganado eso? Nosotros. Juiciosamente estudiando, siendo participativos, siendo innovadores, yo quiero aprender esta técnica, enséñame. Y hoy en día ya es un referente, esta mujer es un referente en Latinoamérica en ecocardiografía pediátrica. Después del procedimiento hay que cuidar las principales complicaciones, entonces vamos a hacer la hemostasia a nivel femoral o yugular y hay que hacer presión evitando, no se hace como en un adulto que uno hace presión hasta sentir el pulso y que pare, ¿cierto? En un niño, lo que hay que hacer es verificar que sí haya buena perfusión distal de la extremidad mientras estamos haciendo esa hemostasia en la extremidad. Que verdaderamente lo hagamos juiciosos durante 20 minutos, porque un paciente pediátrico, al igual que un adulto, porque hay adultos muy desjuiciados, este paciente no se me va a quedar 6 horas en la cama, él va a querer jugar, que lo carguen, va a gatear después del procedimiento. Entonces, esa hemostasia bien hecha en el paciente va a permitir que el niño vuelva a sus actividades mucho más rápido. Y obviamente los dispositivos hemostásicos son muy inventados, muy manuales, pues porque para los niños no hay ese tipo de dispositivos hemostásicos industriales, pero los adaptamos a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. Y ya en recuperación vamos a permitir el ingreso de la familia, vamos a distraer al niño, que pueda jugar, que pueda pintar, responder esas preguntas, si fue efectivo o no el procedimiento, qué sigue después de... vamos a irnos a un staff médico, ahora sí vamos a iniciar la vía oral, vamos a ver cómo está esa sedación, queda hospitalizado, cuándo va a venir a la revisión. ¿Quién está pendiente de todo esto? Nosotros. Entonces, en resumidas cuentas, los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. Entonces, somos un equipo multidisciplinario, que no trabajamos solos,
y que estamos llamados a atender al paciente. Y aquí, esos son mis compañeros de trabajo. Muchas gracias por estar aquí.